Buenas tardes, profesora. Bueno, voy a comenzar a hablar sobre un poco de teoría de planificación y gestión. La planificación es un plan de trabajo que prevé la realización de determinadas actividades a partir de un determinado contenido con objetivos a cumplir y criterios de evaluación. Los componentes básicos de la planificación son la presentación, que se da a conocer el enfoque y el sentido formativo del espacio curricular en el marco de la educación. Los objetivos son, expresan los logros a alcanzar en función de los aprendizajes considerados básicos e imprescindibles, en concordancia con los propósitos que orientan la formación. En este sentido, delinean un horizonte de expectativas en cuanto ponen en evidencia el alcance de las transformaciones que se imaginan o desean tanto en términos individuales como sociales, a partir de la educación que se ofrece. Dentro de lo que es el aprendizaje y contenido, un aprendizaje remite a los saberes fundamentales, cuya apropiación la escuela debe garantizar a todos los estudiantes, ya que por significatividad y relevancia son centrales y necesarios para el pleno desarrollo de la potencialidad del adolescente y de los jóvenes. Su participación en la cultura y la inclusión social. Los aprendizajes involucran contenidos, conceptos, formas culturales, lenguajes, valores, destrezas, actitudes, procedimientos y prácticas que se revisten de un sentido formativo específico, en el cual colaboran en el desarrollo de las diferentes capacidades previstas en la intencionalidad de la educación. Los contenidos se van graduando y complejizando a lo largo de los años que se integran en el ciclo. En este sentido, los aprendizajes como componente de la estructura curricular permiten identificar los alcances esperados en la apropiación del contenido por parte del estudiante, definidos en el marco de la interacción de los sujetos pedagógicos, o sea, estudiante y docente, entre sí y también con los saberes y el contexto. Los contenidos involucrados en los aprendizajes esperados en cada espacio curricular deben articularse para favorecer experiencias educativas, culturalmente situadas y que enriquezcan la trayectoria personal, escolar y social de los estudiantes. Lo que es la orientación para la enseñanza, se presentan sugerencias que orientan la selección de estrategias docentes y los modos más adecuados de intervención. Se espera que, a los fines de dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, las experiencias formativas se organicen apelando a distintos formatos pedagógicos que contemplen los aportes de la didáctica en las áreas o disciplinas. Y lo que es la bibliografía, el contenido contiene un listado de textos utilizados para las definiciones teóricas y metodológicas del espacio curricular, y cuya lectura se sugiere como valiosa para el fortalecimiento de la formación docente. La gestión de la clase comprende un aspecto fundamental de la tarea de enseñanza para el docente, además de la ayuda pedagógica y la capacidad de generar situaciones de aprendizaje. Esto implica desde la planificación, la presentación, el manejo del material teórico, las actividades, orientaciones para los alumnos y las evaluaciones. Según Feldman, gestionar la clase hace referencia a los aspectos organizativos y se incluye el manejo del ambiente, de los recursos disponibles, el uso del tiempo, los ritmos y variaciones en el curso de las actividades propuestas, y se trata de las condiciones que hacen más o menos viable la implementación de estrategias didácticas que el docente propone para generar experiencias y aprendizaje. Con respecto al PowerPoint de un día de clases solicitado, consta de los siguientes elementos de planificación. Una currícula, que es la formación ética y ciudadana. Estamos hablando de un curso de tercer año, primera división, y los temas son los valores positivos respecto a la diversidad. Dentro de la planificación tenemos una fundamentación que comprende los temas a dar a conocer, los valores positivos y negativos de la sociedad, también cómo se presenta en la sociedad actual
y cómo conlleva las actitudes relacionadas con respecto a la intolerancia, a la discriminación, a la falta de respeto hacia las diferencias. Esto se da a conocer en el enfoque en el sentido formativo del espacio curricular. Con el presente plan de clases se pretende que los alumnos reconozcan los valores positivos y negativos de la sociedad, como así también que sepan que en toda sociedad existe diversidad de pensamiento, de género, de características, de religión. Dentro de los objetivos del plan de clases se expresan los logros a alcanzar en función de los aprendizajes considerados básicos e imprescindibles. Los objetivos aquí planteados son el reconocer los valores positivos y negativos que poseen las personas y valorar el trabajo en equipo que realizan los alumnos en el aula. Dentro de lo que es aprendizajes y contenidos, permite identificar los alcances esperados en la apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes a través de ciertas actividades, los contenidos a enseñar, los valores, las actitudes positivas y negativas de la sociedad. Dentro de lo que es las actividades, se realizan diferentes estrategias didácticas para el aprendizaje de la materia, como ser el inicio. En el inicio el docente emplea un torbellino de ideas como disparador para saber las ideas previas que los alumnos tienen sobre la temática. Luego continúa explicando mediante un PowerPoint el tema del día y cómo las actividades le sugieren trabajar en grupo, identificando las actitudes positivas y negativas de las personas. Y posteriormente pide que cada grupo evalúe al otro realizando una coevaluación. Y como cierre de esta actividad, se realiza la puesta en común y la socialización del tema. El tiempo y recursos. Dentro de esto, un docente siempre debe prever el tiempo con el que contará y con qué recursos trabajará. En este caso, se evidencia que la docente realiza una adecuada distribución del tiempo para cada tarea, optimizando los 80 minutos de clase con lo que cuenta. Para ello, utiliza recursos informáticos, como por ejemplo computadoras, proyectores, para poder mostrar por medio de un PowerPoint la temática que se va a desarrollar el día de clase. Y luego tiene una evaluación, que es la emisión de un juicio de valor que se construye a lo largo del proceso de aprendizaje. La docente evalúa el trabajo en equipo, como así también la participación y el compromiso con la tarea realizada. Y por último, tenemos la bibliografía, que es el material que se utiliza para determinada clase. En este caso, yo utilicé el material del módulo 4 y 5. Este sería mi aporte. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Voy a comenzar a hablar sobre un poco de teoría de planificación y gestión. La planificación es un plan de trabajo que prevé la realización de determinadas actividades a partir de un determinado contenido con objetivos a cumplir y criterios de evaluación. Los componentes básicos de la planificación son la presentación, que se da a conocer el enfoque y el sentido formativo del espacio curricular en el marco de la educación. Los objetivos son, expresan los logros a alcanzar en función de los aprendizajes considerados básicos e imprescindibles, en concordancia con los propósitos que orientan la formación. En este sentido, delinean un horizonte de expectativas en cuanto ponen en evidencia el alcance de las transformaciones que se imaginan o desean tanto en términos individuales como sociales, a partir de la educación que se ofrece. Dentro de lo que es el aprendizaje y contenido, un aprendizaje remite a los saberes fundamentales, cuya apropiación la escuela debe garantizar a todos los estudiantes, ya que por significatividad y relevancia son centrales y necesarios para el pleno desarrollo de la potencialidad del adolescente y de los jóvenes. Su participación en la cultura y la inclusión social. Los aprendizajes involucran contenidos, conceptos, formas culturales, lenguaje, valores, destrezas, actitudes, procedimientos y prácticas que se revisten de un sentido formativo específico, en el cual colaboran en el desarrollo de las diferentes capacidades previstas en la intencionalidad de la educación. Los contenidos se van graduando y complejizando a lo largo de los años que se integran en el ciclo. En este sentido, los aprendizajes como componente de la estructura curricular permiten identificar los alcances esperados en la apropiación
del contenido por parte del estudiante, definidos en el marco de la interacción de los sujetos pedagógicos, o sea, estudiante y docente, entre sí y también con los saberes y el contexto. Los contenidos involucrados en los aprendizajes esperados en cada espacio curricular deben articularse para favorecer experiencias educativas, culturalmente situadas y que enriquezcan la trayectoria personal, escolar y social de los estudiantes. Lo que es la orientación para la enseñanza, se presentan sugerencias que orientan la selección de estrategias docentes y los modos más adecuados de intervención. Se espera que, a los fines de dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, las experiencias formativas se organicen apelando a distintos formatos pedagógicos que contemplen los aportes de la didáctica en las áreas o disciplinas. Y lo que es la bibliografía, el contenido contiene un listado de textos utilizados para las definiciones teóricas y metodológicas del espacio curricular, y cuya lectura se sugiere como valiosa para el fortalecimiento de la formación docente. La gestión de la clase comprende un aspecto fundamental de la tarea de enseñanza para el docente, además de la ayuda pedagógica y la capacidad de generar situaciones de aprendizaje. Esto implica desde la planificación, la presentación, el manejo del material teórico, las actividades, orientaciones para los alumnos y las evaluaciones. Según Feldman, gestionar la clase hace referencia a los aspectos organizativos y se incluye el manejo del ambiente, de los recursos disponibles, el uso del tiempo, los ritmos y variaciones en el curso de las actividades propuestas, y se trata de las condiciones que hacen más o menos viable la implementación de estrategias didácticas que el docente propone para generar experiencias y aprendizaje. Con respecto al PowerPoint de un día de clases solicitado, consta de los siguientes elementos de planificación. Una currícula que es la formación ética y ciudadana. Estamos hablando de un curso de tercer año, primera división, y los temas son los valores positivos respecto a la diversidad. Dentro de la planificación tenemos una fundamentación que comprende los temas a dar a conocer, los valores positivos y negativos de la sociedad, también cómo se presenta en la sociedad actual y cómo conlleva las actitudes relacionadas con respecto a la intolerancia, a la discriminación, a la falta de respeto hacia las diferencias. Esto se da a conocer en el enfoque, en el sentido formativo del espacio curricular. Con el presente plan de clases se pretende que los alumnos reconozcan los valores positivos y negativos de la sociedad, como así también que sepan que en toda sociedad existe diversidad de pensamiento, de género, de características, de religión. Dentro de los objetivos del plan de clases se expresan los logros a alcanzar en función de los aprendizajes considerados básicos e imprescindibles. Los objetivos aquí planteados son el reconocer los valores positivos y negativos que poseen las personas y valorar el trabajo en equipo que realizan los alumnos en el aula. Dentro de lo que es aprendizajes y contenidos, permite identificar los alcances esperados en la apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes a través de ciertas actividades, los contenidos a enseñar, los valores, las actitudes positivas y negativas de la sociedad. Entre lo que es las actividades, se realizan diferentes estrategias didácticas para el aprendizaje de la materia, como ser el inicio. En el inicio el docente emplea un torbellino de ideas como disparador para saber las ideas previas que los alumnos tienen sobre la temática. Luego continúa explicando mediante un PowerPoint el tema del día y cómo las actividades les sugieren trabajar en grupo, identificando las actitudes positivas y negativas de las personas. Y posteriormente pide que cada grupo evalúe al otro realizando una coevaluación. Y como cierre de esta actividad se realiza la puesta en común y la socialización del tema. El tiempo y recursos. Dentro de esto, un docente siempre debe prever el tiempo con el que contará y con qué recursos trabajará. En este caso, se evidencia que la docente realiza una adecuada distribución del tiempo para cada tarea, optimizando los 80 minutos de clase con lo que cuenta. Para ello, utiliza
recursos informáticos, como por ejemplo computadoras, proyectores, para poder mostrar por medio de un PowerPoint la temática que se va a desarrollar el día de clase. Y luego tiene una evaluación, que es la emisión de un juicio de valor que se construye a lo largo del proceso de aprendizaje. La docente evalúa el trabajo en equipo, como así también la participación y el compromiso con la tarea realizada. Y por último, tenemos la bibliografía, que es el material que se utiliza para determinada clase. En este caso, yo utilicé el material del módulo 4 y 5. Este sería mi aporte. Muchas gracias.